Kiali, no toca Lilikaltonac. Ashan Ticatec Ipan Tonali Chicuey Acatl. Hoy estamos en el Tonali 8 Carrizo. Este Tonali es del rumbo del oriente, por donde sale el sol, el Tlahuistlampa. El color es el rojo. Bueno, pues hemos llegado a la octava casilla y en esta casilla quien nos acompaña en el numeral es Tlaloc, el señor del agua, este licor de la tierra que la fertiliza. Aquí lo tengo, miren, este me lo ha regalado mi sobrino y está muy lindo. Bueno, pues Tlaloc me vino acompañando camino a casa. Me tocó una lluvia muy intensa, muy cerrada y yo disfruté de esas gotas precipitándose sobre el parabrisas de mi auto. Y bueno, estoy muy contenta porque pude concentrarme un poco en todo lo que el agua significa. Él y su dualidad chalchutlicue que nos habitan, no solamente están fuera en este sistema, sino dentro de nosotros. Y a veces somos como el rayo, tenemos mucha luz y otras veces somos como el trueno, convocamos y estamos en este signo Acatl, que es el signo también de los guerreros. Acatl es un signo solar. Él está representando los rayos del sol a veces, otras veces las flechas, el grupo de personas que se unen en un propósito, que son fuertes y bueno, es parte también del nombre calendárico que se le da a grandes númenes. Cuando lo ponemos con el 1 y decimos Se Acatl, aludimos a Quetzalcóatl. Cuando ponemos el 2 y decimos Ome Acatl, Ayayauqui, Tezcatlipoca, hoy ponte a Acatl en tu nombre, Lili Acatl. Y de veras que fui eso hoy porque anduve en en la escuela donde trabajo haciendo faena, me divertí mucho, compartí con muchos jóvenes. Quiero dar las gracias a ellos por habernos ayudado a embellecer ese lugar en donde compartimos los conocimientos y los saberes. ¿Quién viene con Tlaloc? Izcuautli, el águila de obsidiana, esa ave maravillosa que es capaz de remontar las tormentas, que nos habla de tener una mirada aguda, que donde pongamos el ojo pongamos la garra, que nada se nos escape, que nuestro propósito llegue a ser una gran obra de nosotros, que todo lo que hagamos. Hoy platicaba con la maestra con la que estábamos pintando la jardinera, qué importante es que todo lo que nosotros decidamos hacer lo hagamos desde el corazón, con amor, con entusiasmo, porque eso se queda plasmado en lo que nosotros estamos realizando. Y con el signo Acatl viene Iztlacoliuqui como regente. Él lo vemos con una venda en los ojos, o sea que nos invita a mirar hacia adentro. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Cómo interpretamos esta realidad? Y cómo nosotros a través de nuestra palabra hacemos también de la realidad algo maravilloso. La realidad es eso, una proyección humana. Así que hoy Iztlacoliuqui te invita a mirarte desde el fondo de tu ser y a recordar, porque miren, él trae en la cabeza un quetzal, a recordar que la belleza y la riqueza emana desde el centro de todo nuestro ser. Y a quien tenemos como señor de la noche, Axuhtecutli. Quiero hacer una fe de ratas. Miren, he andado así con muchas cosas, porque yo soy así, siempre estoy haciendo algo y muchas cosas a la vez. Y resulta que andaba equivocada en el señor de la noche. Y gracias a todas esas personas que escuchan este canal y que me dijeron, creo que por ahí tenemos un error, y me sentí como cuando estoy en la escuela con mis estudiantes. Me da mucho gusto cuando yo me equivoco y los demás lo notan, porque eso quiere decir que estamos todos en lo mismo, estamos concentrados y estamos poniendo esta cuenta en nuestro día a día. Es la cuenta que lo cuenta todo. Y bueno, gracias por hacerme
puntual eso. Y les digo, el señor de la noche es Xiuhtecuhtli. Y bueno, aquí tengo unas palabras relacionadas con esta coordenada Chicuey Acatl. Primero decirles que Tlaloc es el líquido que fertiliza no solamente la tierra, sino también a nosotros. El agua, recuerden, ya la trabajamos con la señora Chachutlicue, dualidad de Tlaloc, nos conecta. El agua nos habita. Tlaloc no solamente es agua, también es un sonido estrondoso, es un rayo en el cielo, es fuerza, es luz, es vigor. Y Iztlacoliuqui es un ave que donde pone el ojo, pone la garra. Que nada se nos escape, que nos sintamos en la capacidad de lograr todos nuestros propósitos, nuestros objetivos. Y si no lo logramos, bueno, no te preocupes porque somos guerreros y el guerrero sabe levantarse, sabe ir disfrutando no solamente de llegar a la meta, sino de todo ese proceso que vive para alcanzar su sueño. Y recuerda que Acatl nos habla de independencia, de determinación, de autenticidad. En los Amoshtin, en los documentos en donde está plasmada la sabiduría de estos pueblos, Acatl se funde con los rayos solares, recordándonos que somos luz y que somos vida. Es la claridad que nos empuja a mirar hacia adentro hoy con esa regente, el señor Iztlacoliuqui, y a despojarnos de lo que nos pesa y de todo aquello que no nos permite avanzar. Acatl se alza buscando el sol. Es la imagen de la ecuanimidad y de la inteligencia, la agudeza, esa que nos permite comunicar no solamente con las palabras lo que pensamos o sentimos, sino con ese lenguaje no verbal, el que viene desde ese subconsciente del que habla Carl Gustav Jung. Bueno, pues el señor de la noche, Xiuhtecuhtli, fortalece esta flecha que somos hoy. Hay una mujer que me cae muy bien, la Musa Blanca es mi amiga y ella habla precisamente de ser la flecha, pero también de recordar que la fuerza de nuestro corazón es esa fuerza que tiene el arco para impulsar la flecha. Así que somos nosotros todo esto, esta representación del arco y la flecha. Piensa qué es lo que a ti te mueve para ser después esa flecha y hacia dónde quieres llegar. Este tonali nos conjunta varios símbolos en una sinfonía que nos invita a la acción. ¿No te parece que en cada uno de nosotros reside la posibilidad de ser ese carrizo erguido, resistente, luminoso, conectando con todos los demás en la inmensidad del cosmos? Creo que sí. Las imágenes mánticas nos invitan a ofrendar. Yo hoy ofrendé mi tona, la alegría y el gozo de embellecer el lugar en donde mis estudiantes y yo compartimos lo que somos. Ahí puse todo mi tona desde la mañana hasta en la tarde. Ahorita estoy ofrendando este gozo de compartir con ustedes la lectura del tonali. ¿Tú qué vas a ofrendar? Y me voy a ir a ensoñar también llevando una ofrenda de flores al señor Xiuhtecuhtli, al señor Yayauquitezcatlipoca, a la gran Tlazolteotl, a todos esos nombres que me quiero encontrar y a todas esas mujeres maravillosas que ya trascendieron. Quiero tomarme un chocolate con mi amiga Rita, llevarle flores a mi abuela, platicar con mi abuelo. Todo eso lo voy a hacer en la ensoñación. Y también te quiero decir que hay este tonali, Chicuey Acatl, es el nombre calendárico de una de las aspectaciones que tiene Tlazolteotl, que también se conoce como Iscuina. Así que también voy a ir a hilar ahí al Mictlán. Y mañana seguramente que ese quetzal, esa belleza y esa riqueza que yo encuentre ahí,
la podré compartir con todos ustedes y con todos los seres queridos que comparten mi día a día. Y también te quiero decir algo muy importante. Hoy estaremos en el Mictlán con nuestras ofrendas. Y la imagen mántica también de hoy nos dice que vamos a brotar del caracol, de ese caracol de Tezistecatl. Así que nos toca un renacimiento mañana muy tonado. Prepárate para ello. Disfruta esta transformación. Hablábamos de la mariposa que entra en la crisálida y sale. Bueno, entremos hoy con esa idea al mundo de los sueños y mañana sintamos al abrir los ojos que estamos emanando del mismo caracol, así como lo hacen los seres divinos, porque esos somos divinos. Bueno, pues aquí para cerrar el conjuro de este tonali es el siguiente. El águila de mis sueños remonta el vuelo. Rauda como una flecha, mi espíritu renace del caracol, portando el fuego en el corazón. Adelante, mi águila de obsidiana, sin titubeos, avanza y dispersa tus pensamientos al viento. El licor fertilizador ha sido derramado en la tierra, a orillas de caudalosas serpientes que surcan el suelo. Entre la flor y el canto, el verdor retorna al campo. Hoy soy Chicuey Acatl, la impetuosa lanza roja del guerrero águila que se funde donde las aguas celestes se unen con el mar. Soy Acatl, erguido, recibo el tona e ilumino mi ser. Soy un guerrero bajo el influjo de Iztlacoleuqui. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Ni man timotasque.